Hola a todos, mi nombre es Emanuel Ortiz, estudio medicina en la Universidad Nacional de Colombia y este es el primer video que voy a realizar acerca de una temática médica y de divulgación científica, por así decirlo, pero pues la idea es como explicar de qué trata la hematopoiesis, es decir, la formación de las células de la sangre. Entonces voy a colocar como título hematopoiesis. La hematopoiesis se puede subdividir a su vez en tres diferentes ámbitos o en tres diferentes síntesis de células o de formación de células, que sería eritropoiesis, leucopoiesis y la última que sería trombopoiesis. En el adulto, los eritrocitos, granulocitos, monocitos y las plaquetas pues se van a formar en la médula ósea roja, y los linfocitos también se forman en la médula ósea, pero pueden formarse también en los tejidos como tal linfático. Como generalidades, la hematopoiesis inicia pues en las primeras semanas del desarrollo embrionario. En esta se suele subdividir como en tres fases. A grandes rasgos, la primera etapa se conoce también como la del saco vitelino, que se inicia a la tercera semana de desarrollo y se caracteriza por la formación de angioblastemas en la pared pues, del saco vitalino del embrión. La segunda etapa es conocida como fase hepática, como lo dice su nombre. Esta se va a desarrollar básicamente en el hígado y es la principal durante el segundo trimestre, y ya luego llega la última y la que la mayoría conocemos siendo médicos o no, que es básicamente la tercera etapa o la fase medular, que comienza en el segundo trimestre del embarazo, y pues después del nacimiento, al igual que en el adulto, la hematopoiesis solo ocurre pues en la médula ósea roja y en algunos tejidos linfáticos, sobre todo pues como de linfocitos básicamente. Bien, yo no sé dibujar pues tan lindo, pero pues voy a realizar un esquema donde se mire como el linaje de las células de sangre. Cabe recalcar que todo el video es sacado, la información básicamente es sacada de Histología de Ross. Por si quieren pues leerla de primera mano, se las recomiendo demasiado. Igualmente en este video colocaré como el esquema que se presenta en el libro, que está mucho más lindo a como pues la voy a realizar. Entonces ya nos vamos a centrar pues en el tema principal, que es teoría monofilética de la hematopoiesis. Como todo en el universo tiene un origen. Entonces, el origen de las células de la sangre va a ser algo que se llama, una célula, perdón, que se llama célula madre hematopoyética común, o también pueden encontrarla como célula madre pluripotencial. Por su abreviación en inglés la vamos a llamar CMH, que cuando yo me refiera a la CMH, pues voy a referirme a la célula madre hematopoyética común, básicamente. La célula madre hematopoyética puede diferenciarse en todos los linajes de las células sanguíneas, y también pues se autosustenta, es decir, que se auto origina, por así llamarle. Durante el desarrollo embrionario, las CMH están presentes en la circulación y también experimentan una diferenciación específica en tejidos diversos pues, de los órganos. En el adulto, las células madres hematopoyéticas tienen el potencial de reparar tejidos enfermos, por ejemplo en una lesión isquémica o en una insuficiencia orgánica. Aquí es muy importante saber qué clúster de diferenciación, o sea, como qué cédula, por así llamarle, qué cédula tiene la célula para identificarla. En este caso, la CMH, la célula principal, va a presentar los clústeres de diferenciación CD34 y CD90, pero pues no expresan marcadores específicos de linaje, los que sí se encuentran como tal en los linfocitos, en los granulocitos, monocitos, megacariocitos y eritrocitos, como pues porque si presentase uno de ellos, que estaríamos hablando ya como tal de un linaje y no como de su origen. Aunque
las CMH no solamente se pueden identificar con estos clústeres de diferenciación, sino que se le suman el CD38 y el LIN negativo. Bien, entonces aquí ya vamos a hablar como de los principales linajes. La célula madre hematopoyética puede diferenciarse en dos grandes linajes. Vamos a separarlo en dos grandes linajes. Entonces, uno se viene para acá, que van a ser las células progenitoras, o bueno, principio, células progenitoras mieloides común. También se conocen como PMC. Células progenitoras mieloides común. El segundo gran linaje son las células progenitoras linfoides común. Ya sabemos que estas se llaman PMC y estas se van a llamar PLC por su abreviatura. Interesante aquí. Las células progenitoras mieloides común van a tener más linajes que, por ejemplo, las células progenitoras linfoides común, que las PLC, que solo se van a transformar en linfocitos T, B y natural killer, que esto lo miraremos más adelante con más detalle, básicamente, clúster de diferenciación, en qué se basa cada uno, qué función tiene y demás. Entonces, las células progenitoras mieloides común, PMC, se van a diferenciar en dos grandes rasgos. Tenemos las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos y las células progenitoras de granulocitos y monocitos. Vamos a separar entonces estas PMC en otros dos grupos. Entonces, células progenitoras de megacariocitos, que los megacariocitos, por si no sabían, son los predecesores de las plaquetas en nuestra sangre, y eritrocitos. Y luego el otro grupo va a estar dividido en células progenitoras de granulocitos mastocitos. Aquí como a grandes rasgos. Las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos, a su vez, van a dividirse en otros dos grupos. ¿En cuáles? El de los megacariocitos y el de los eritrocitos. Aquí es muy fácil, entonces. Tenemos las células progenitoras monopotenciales predestinadas a convertirse en megacariocitos, que se pueden abreviar como PMK, y entre paréntesis se los voy a escribir megacariocitos, como para que no haya confusión, y las células progenitoras de eritrocitos, que van a llamarse PRE por sus abreviaciones, que se los va a escribir. Listo. Aquí ya quedaríamos el linaje de células progenitoras de megacariocitos, eritrocitos. Luego vamos a este linaje, que en este linaje, para que ocurra la diferenciación de PMC a células progenitoras de granulocitos, mastocitos, que también puede llamarse PGM, y este se va a llamar PME, se me había olvidado colocarlo. Va a haber, o va a tener que haber, una expresión alta de un factor génico conocido como PU.1, básicamente. Las células progenitoras de granulocitos y mastocitos, a su vez, van a diferenciarse en tres linajes principales. Y vamos a ver que un linaje de estos va a diferenciarse a su vez en otros dos linajes. Entonces, los principales linajes son células progenitoras de neutrófilos, que me gusta más colocarlo como con abreviación, que va a llamarse entonces PNE minúscula,
Luego tenemos las células progenitoras de eosinófilos, no confundir con las células progenitoras de eritrocitos porque pueden haber errores. Entonces, células progenitoras de eosinófilos que van a llamarse PEO. Listo. Hasta ahí todo bien. Luego tenemos este linaje que va a dividirse en otros dos. ¿Cuál linaje es? Es el progenitor, bueno, las células progenitoras de los basófilos y de los mastocitos. PG de basófilos. Entonces sus abreviaturas, ¿cómo serán? PBM. Listo, fácil. Esta es la abreviatura básicamente. Aquí es muy fácil. Dos tipos de linaje: células progenitoras de basófilos, células progenitoras de mastocitos. Abreviatura de basófilos PBA y de mastocitos PMO, básicamente. Y hasta aquí sería como ese gran desglose del linaje de las células de la sangre. Bien, pues ahora pasaremos a hablar básicamente de la formación de eritrocitos, que como ya sabemos se conoce como eritropoyesis. Y se preguntarán por qué era tan importante dar primero como el linaje de las células. Y es para no llegar tan perdidos acá, porque entonces van a comenzar a preguntar, pero ¿de dónde salió esta célula qué es, bajo qué factor se expresa, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cuál se supone que es la primera célula en el linaje o en el origen de todas las células sanguíneas? Muy bien, CMH, célula madre hematopoyética o pluripotencial. Esta CMH, como ya sabemos, ¿a qué se va a convertir para que se convierta en eritrocito? En una célula progenitora mieloide común, es decir, PMC. La PMC, a su vez, va a convertirse en dos linajes principales, como ya sabemos, en célula progenitora de granulocitos, mastocitos y de megacariocitos, eritrocitos. Para nuestro interés vamos a tomar la segunda, que es célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. ¿Cómo se va a llamar esta célula? La abreviación ya sabemos, PME. La célula progenitora de megacariocito eritrocito a su vez va a tener dos linajes principales, el de megacariocito y eritrocito, que para fines de esto ya sabemos qué linaje vamos a elegir. Entonces vamos a colocarlo, el de megacariocitos, como para que no se pierdan ustedes. Y el linaje de los eritrocitos. Bien. Entonces, para que una célula progenitora mieloide común pase a ser una progenitora de megacariocitos y eritrocitos, ¿qué debe expresarse? Muy fácil. O se expresa mejor bajo la influencia de interleucina 3 y 4. Luego, para que esta célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos pase a ser del linaje eritrocitario, hay un factor génico que debe expresarse, que es conocido como GATA 1, básicamente. Que por medio de este, la progenitora de megacariocitos y eritrocitos pasa a progenitores sensibles a la eritropoyetina, predestinados pues a convertirse en eritrocitos, que son esos básicamente, PRE, que van a dar origen al proeritroblasto, básicamente, que es la primera célula precursora de la eritropoyesis, reconocible morfológicamente, y pues que es denominado proeritroblasto. Ya sabemos hasta aquí. Bien, de aquí para adelante el linaje de la eritropoyesis es muy fácil, solo tiene como 4 componentes, entonces es fácil de memorizar o de aprender. El proeritroblasto va a tener un tamaño pues bastante considerable,
de 12 a 20 micras. Contiene un gran núcleo esférico con uno o dos nucleolos que son visibles, y esta etapa, donde dura como proeritroblasto, presenta una duración más o menos de 24 horas, y el citoplasma es ligeramente basófilo. Más adelante diré un dato importante en lo que concierne pues al linaje. Luego del proeritroblasto vamos a pasar al eritroblasto basófilo, que ustedes se preguntarán por qué es considerado como eritroblasto basófilo, ¿no? Para los que no conocen de histología o de ciertas técnicas histológicas o de colorimetría y todo demás, el basófilo se refiere a un morado intenso o a un morado en general. Y cuando hablemos de eosinófilo o acidofilia, es un rosadito. Para, pues, como los que no tienen como este diccionario, por así decirlo, este léxico. Este eritroblasto basófilo va a ser mucho más pequeño, bueno, no mucho más pequeño, pero sí más pequeño que el proeritroblasto. Este eritroblasto basófilo va a medir de 10 a 16 micras y el núcleo es heterocromático. El citoplasma muestra una basofilia intensa debido a la cantidad de ribosomas libres, que son conocidos también como polirribosomas, que se encargan de sintetizar hemoglobina. Esta etapa, como ya lo vemos, dura cerca de 24 horas. Y en la etapa en que la acumulación de esta hemoglobina producida por los polirribosomas tiende a ser predominante, el citoplasma se vuelve acidófilo, que ya sabemos que es como rosadito. Entonces, en esta etapa ya empieza a llamarse eritroblasto policromófilo. Que aquí voy a dar un dato muy importante acerca pues del linaje de eritropoyesis, por si llegan a tener algún parcial o algún cuestionario sobre este tema. El núcleo de la célula pues es más pequeño que el núcleo del eritroblasto basófilo, y los gránulos gruesos de heterocromatina forman un patrón que ayuda a identificar pues este tipo de células. Esta etapa ya dura más que las anteriores, con una duración aproximada de 30 horas. Y importante, no se les vaya a olvidar, última etapa en que esta célula puede dividirse mediante mitosis. Entonces, proeritroblasto se divide mediante mitosis, eritroblasto basófilo, mitosis, eritroblasto policromófilo, mitosis. Pero una vez se pasa esta etapa, ya no hay más división mitótica. Y se pasa al eritroblasto ortocromófilo, básicamente, que también va a ser llamado como normoblasto. En algunos libros pueden encontrarlo así, no hay ningún problema. Bien, hasta aquí todo normal. Esta célula se va a reconocer porque el citoplasma es acidófilo y su núcleo está condensado. En más detalle, pues el núcleo es pequeño, compacto, hipercromático, es decir, va a ser un poco morado. El citoplasma es eosinófilo por la gran cantidad de hemoglobina que se ha acumulado, y como ya sabemos, ya no es capaz de definirse, y al final de esta fase, muy importante, va a expulsar el núcleo. Sin embargo, pues aún van a quedar restos de este núcleo, que va a llamarse, los restos pues nucleares, no se les vaya a olvidar, van a llamarse cuerpos de Howell-Holly. Y esta etapa presenta una duración mayor que la anterior de 48 horas. Bien, luego el eritrocito pasaría a llamarse reticulocito, pues que ya sabemos que es el último estado antes como tal de su maduración completa. Aquí ya está listo para pasar a los capilares sinusoides sanguíneos en la médula ósea, y persisten algunos polirribosomas que pueden seguir sintetizando hemoglobina, y pues de allí su nombre, y permanecen en la médula ósea cerca de 24 horas y en la sangre periférica cerca de otras 24 horas. Y de aquí pues ya básicamente lo que conocemos como célula sanguínea eritrocito.
2. Ahora, como último detalle de la eritropoyesis, vamos a hablar de la cinética de esta, que va a colocarla aquí mismo. Se han de estar preguntando básicamente cuánto ocurre o en cuánto tiempo ocurre este proceso básicamente. El proceso de que llegue de proelitroblasto a ser una célula que recorra a través del torrente sanguíneo dura aproximadamente una semana. Los lugares o las etapas donde la célula puede realizar mitosis ya sabemos que es proeritroblasto, eritroblasto basófilo y eritroblasto policromófilo básicamente. La formación y la liberación de los eritrocitos son reguladas por la eritroproyetina. Muy importante, eritropoyetina, que es una hormona que va a sintetizarse en el riñón. Y esta hormona glucoproteínica actúa sobre los receptores específicos expresados en las superficies de ¿qué célula? De la célula progenitora de eritrocitos. El hierro del grupo hemo es muy importante, no olvidar que los eritrocitos poseen una gran cantidad de hierro. Cuando ya básicamente el eritrocito se está en estado como pues viejito, digamos, que ya sabemos que la vida media o donde ya comienzan a ponerse viejos los eritrocitos es de 120 días. Por si no lo sabían, básicamente aquí ya comienzan a endurecerse, a poseer ciertas características como rigidez, de que la antibanda 3 comienza como a acumularse un poquito más, que los macrófagos identifican esto, etcétera, etcétera. Cosas que ya miraremos con mayor profundidad. Entonces, el hierro del grupo hemo se libera o se va a liberar en forma de hemosiderina o ferritina para su reutilización en la síntesis de nueva hemoglobina. El resto del grupo hemo se verá parcialmente a bilirrubina y unida a la albúmina, que va a ser llevada o va a ser transportada hacia el hígado, donde se conjuga y se excreta a través de la vesícula biliar como el ácido glucuronílico de bilirrubina de la bilis básicamente. Bien, ahora vamos a hablar de un tema mucho más corto, que es la formación de trombocitos, que se va a llamar trombopoyesis. Dato curioso, en un adulto normalmente se van a producir 1 por 10 a la 11 plaquetas por día. Los trombocitos, algunas personas también lo conocen como plaquetas, es el mismo nombre, se refieren a la misma célula, derivan de una célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. Recordando el linaje, ya sabemos cómo es que es. Entonces, célula madre hematopoyética pasa a célula madre mieloide común, que se va a llamar PMC. La PMC se convierte en célula progenitora de megacariocitos, eritrocitos, y ya en esta etapa pues nos va a importar básicamente el linaje de los megacariocitos. Entonces vamos a colocar el linaje de los eritrocitos como para que no se pierdan, y la expresión génica, que es importante para la diferenciación de estos. Pero vamos a hablar de los megacariocitos, que es lo que nos importa. Entonces, PMK, que son células progenitoras de megacariocitos. Bien, como ya sabemos, las plaquetas se van a producir en la médula ósea a partir precisamente de estas mismas células progenitoras mieloides común, bajo la influencia de la interleucina 3. Entonces aquí se va a convertir interleucina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que va a abreviarse como GM-CSF básicamente, y aquí ya se convierten en células progenitoras megacariocitos, eritrocitos. De esta parte, el linaje se va a convertir en megacarioplasto, que es una célula general grande, y ahí de cuántas micras, de 30 micras, que es generales grandes si lo comparamos con otras células. Esta célula no posee un núcleo lobulado, es decir, fragmentado. Es decir, acá todavía no hay muestras, grábense muy bien, no hay muestras
de formación de plaquetas. De plaquetas. Luego, del megacardioblasto se va a pasar a la célula que la mayoría ya conocemos, que adivinen cómo se va a llamar. Se va a llamar megacariocito. Entonces la célula megacariocito, que ya es como la antecesora como tal de las plaquetas, va a ser mucho más grande que el megacardioblasto. Este va a medir de 50 a 70 micras, prácticamente el doble de lo que mide su antecesor megacardioblasto. Aquí ya se convierte en una célula productora de plaquetas, entonces produce plaquetas, presenta un núcleo multilobulado. ¿Pero qué es multilobulado o lobulado? Es básicamente seccionado, es como partir el núcleo en pequeños fragmentos, básicamente. Gránulos azurófilos dispersos. Aquí es importante, de megacardioblasto a megacariocito, ¿qué interviene o qué ayuda a, a que se pase de esta célula a megacariocito? La trombopoyetina. Nunca olvidar esta hormona, trombopoyetina, que en dónde se va a sintetizar o en qué lugares, principalmente hígado y luego riñón. Y esto sería como lo más importante a resaltar de la trombopoyesis.